Muy buenos días, chicos de quinto año. Estamos en nuestra sesión número 3. Esta es la sesión donde vamos a trabajar la Segunda Guerra Mundial. La competencia que vamos a trabajar es construye interpretaciones históricas. Vamos a trabajar las siguientes capacidades. Interpreta críticamente fuentes diversas. A lo largo de la presentación de estas diapositivas vamos a ver numerosas fuentes históricas, ¿sí? Las fotografías, por ejemplo, son fuentes históricas. ¿Recuerdas de qué tipo las fotografías? Fuentes primarias, ¿no? Porque capturan el hecho. Y también vamos a revisar, así como la clase anterior, aquellas fuentes que nos dan información de personas que vivieron ese mismo hecho, ¿no? Los testimonios, como vimos la sesión anterior. También vamos a trabajar la capacidad comprende el tiempo histórico. El propósito de esta sesión va a ser, conocemos los hechos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. Para ello revisaremos fuentes y reflexionaremos sobre la utilidad de ellas. Analizaremos testimonios para construir la historia desde la perspectiva de los que vivieron los hechos. El producto van a ser preguntas de análisis de fuentes que vamos a hacer en clase y el instrumento que yo voy a utilizar para evaluarlos va a ser una lista de cotejo. Acuérdense que ya en la clase anterior hemos visto la etapa de entreguerras y en la etapa de entreguerras vamos a poder encontrar qué hechos van a marcar el inicio de la Segunda Guerra, ¿no? Por ejemplo, la Gran Depresión. La Gran Depresión hizo que Estados Unidos caiga en una crisis económica, ¿no? Pero gracias a que pudieron recuperarse por la aplicación de una serie de medidas, ¿sí? Entre proteccionistas y liberales, Estados Unidos pudo salir de la crisis bajo este tipo de medidas que se establecieron y se llamaron New Deal o Nuevo Trato, así se llamaron las medidas económicas que se tomaron, ¿sí? Entonces, la Gran Depresión es una causa. Otra causa, el auge de los regímenes totalitarios o el tipo de gobiernos que habían aparecido, ¿te acuerdas? En dos países, uno es en Alemania y el otro en Italia. Yo les había dicho que, por ejemplo, en Italia, Benito Mussolini es el representante de este tipo de gobierno nacionalista extremo, totalitario, ¿no? Dictatorial. Y en Alemania va a ser Adolfo Hitler, ¿no? Otra causa también de la guerra era que Alemania pues no cumplía con el Tratado de Versalles, ¿sí? Desconoció el Tratado de Versalles, dejó de pagar la deuda. Es más, recuerda que el Tratado de Versalles había sido considerado para los alemanes una humillación y es por eso que crece un sentimiento de revancha, ¿no? Otra cosa es que pues la actitud de países como Alemania e Italia va a hacer que los países democráticos, viendo que en estos dos países hay mucha organización militar, hay inversión de mucho dinero en compra de armas o elaboración de armas, entonces estos países van a tener que actuar de la misma medida, porque si se acerca una guerra también tienes que prever, ¿no? Habían conflictos territoriales. ¿Recuerdas? Yo les había dicho que al final de la Primera Guerra va a ser Francia la que se queda con estos territorios, Alsacia y Lorena, que habían sido antes de Alemania, y además le quitan el Sarre, ¿no? Esta región industrial, ¿sí? Eso también va a ser una causa. Italia también va a ocupar territorios, ¿ah? Italia va a ocupar, por ejemplo, Albania. Alemania también va a ocupar el sur el norte, perdón, de Austria, ¿sí? Que está al sur de su país, muy cercano a los límites del sur de Alemania, ¿sí? Esa región llamado los Sudetes. Para ellos era como el sur de su país, así que se va a anexar Austria. En Asia, en el extremo de Asia, también se va a desarrollar el conflicto. Van a participar China, Japón y Estados Unidos porque tenía territorios allí, en el extremo de Asia. Otra causa es la debilidad de las democracias. Se había creado al final de la Primera Guerra Mundial una institución que supuestamente iba a protegerlos de la guerra, ¿no? Mantener la paz en el mundo, que era la Sociedad de Naciones, pero no había cumplido las expectativas, ¿ya? Lo que se esperaba de ellos no lo habían cumplido. Recuerda que en Alemania, ¿sí? Ellos se levantan de la crisis económica, pero en base al trabajo y a la industria de la guerra. Es decir, esto pues lo habíamos reflexionado la semana pasada, ¿no? ¿Realmente era duradero? ¿Realmente esto iba a traer beneficio a largo plazo para su país? ¿O los iba a llevar a luego, ¿sí? a una peor catástrofe económica, ¿no?
en este tipo de gobiernos dictatoriales, lamentablemente no hay respeto por los derechos humanos y como ustedes ven, ahí están los niños alemanes, niños mucho menor que ustedes, ya listos para la guerra también, preparándose para la guerra, ¿no? Por otro lado, ahí tenemos marchando al señor Benito Mussolini, ¿no? El duce. ¿Y quiénes eran los líderes de los otros países, de las otras potencias que también van a participar en la Segunda Guerra? Por un lado, ahí detrás de mí tenemos a Franklin Delano Roosevelt, que es el presidente que aplicó las medidas que permitieron a Estados Unidos salir de la crisis. ¿Sí? Franklin Roosevelt. Para el otro lado, acá tenemos a Francia, a Charles de Gaulle. ¿Sí? Por el lado del Reino Unido ya era Isabel II, la reina de Inglaterra, pero recuerda que en este país el que tiene el poder político, ¿sí? El manejo político es del primer ministro y en este caso él era Winston Churchill. ¿Sí? Por el lado de la URSS tenemos a Joseph Stalin, lo habíamos visto también cuando habíamos hablado de Revolución Rusa. Entonces vamos a las fases de la guerra, ¿sí? Tenemos, primera fase, la guerra relámpago, ¿sí? Cómo Alemania va a instaurar este nuevo método de guerra que era inmediatamente, de un momento a otro, invadir los países, ¿sí? Y lo va a hacer entre 1939 y 1940, cuando va a atacar de manera rápida ciudades como Checoslovaquia y Polonia. Se considera el inicio de la guerra. La fase 2 ya es el inicio de la guerra mundial cuando van a participar varias naciones. Se produce entre el año 1941 y 1942. ¿Sí? La guerra entra a un panorama internacional ya de varios países, ¿sí? Con la entrada de la Unión Soviética, Japón, Estados Unidos. En la fase 3 tenemos la contraofensiva de los aliados. La Unión Soviética inicia una contraofensiva contra Alemania, ¿sí? Van a participar varios países. El resto de los aliados va a atacar a las potencias eje. Se llamó potencias eje a la unión de 3 países, una especie de triángulo. Japón, Alemania e Italia, ¿sí? Fueron el eje, también llamado el eje Berlín-Roma-Tokio, por las capitales de los 3 países, ¿sí? Y la contraofensiva de los aliados va a tener como el hecho más importante el desembarco de Normandía. El desembarco de Normandía fue ese hecho en el que los aliados van a enviar gran cantidad de efectivos militares al centro de Europa. ¿Por qué? Porque Alemania y su aliado Italia se habían apoderado de varios países y habían causado gran pérdida económica a través de bombardeo, ¿sí? A través de bombardeos. ¿Y cuál es el final de la guerra? Bueno, cuando los aliados consiguen recuperar todas las regiones conquistadas por los alemanes, ¿sí? Eso en Europa, pero acuérdate que también había otro frente, el frente asiático, por este lado, ¿no? El frente asiático, cuando se va a iniciar el conflicto en Asia. Principalmente se da ya el conflicto fuerte cuando Japón va a atacar una base militar de los Estados Unidos, el famoso Pearl Harbor, ¿sí? Y la respuesta de Estados Unidos fue el usar bombas nucleares, ¿sí? Bombas nucleares. Ya cuando se usan las bombas nucleares ya no está Franklin Roosevelt, sino va a estar el siguiente presidente, ¿sí? Porque muere Roosevelt en plena guerra, casi al final de la guerra, y va a tomar la posta, por decirlo así, Harry Truman, ¿sí? Vamos acá. Podríamos hablar también de las fases entre el triunfo del eje entre 1939 y 1942 y la victoria de los aliados. Acuérdate el eje Berlín, Roma, Tokio. Berlín, Alemania, Roma, Italia, Tokio, Japón, ¿sí? Entonces, ellos tienen sus victorias en los frentes europeos cuando hacen la guerra relámpago, ¿no? Basados en la sorpresa. Invasión japonesa a China también, agresión a las colonias europeas de Estados Unidos, y esto ocurre en el Océano Pacífico. De 1942 a 1945 ya se produce más bien el triunfo de los aliados, ¿sí? Acuérdate, en el frente europeo, ¿sí? Aquí vemos el fracaso alemán en el frente ruso porque los alemanes quisieron invadir Rusia, pero Rusia, acuérdate cuál era su aliado en la Primera Guerra, el invierno, ¿no? Y el desembarco de Normandía, que ya les dije, ¿no? Es gran llegada de hombres y armas a Europa por varios frentes. Normandía está al norte de Europa y también lo van a hacer por el lado mediterráneo.
y los frentes asiáticos, ¿no? Ya vamos a ver que Estados Unidos pone fin a la guerra también. La primera fase, dijimos, la guerra relámpago. Ahí está, la invasión a Polonia, que se produce en otoño de 1939, un 1 de septiembre. ¿Sí? Desencadenó así la Segunda Guerra Mundial. En respuesta a esta agresión, el ingreso a Polonia, es que Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a la Alemania nazi, ¿no? Ahí vemos un desfile, apenas ingresaron. Ahí vemos, por ejemplo, en este mapa, cómo Alemania hace la guerra relámpago. Primero hacia Polonia, ¿sí? Y luego, ¿sí? Alemania va a faltar a un convenio, a un tratado que había que había firmado antes con la Unión Soviética. Era un pacto de no agresión. Pero Alemania misma falta a ese pacto e ingresa luego a la Unión Soviética, y es por eso que la Unión Soviética luego se une a los aliados, ¿sí? Ahí vemos Italia, por otro lado, está ingresando a Albania. Alemania está invadiendo Noruega. Alemania está atacando también al Reino Unido, Londres, Países Bajos, va a ingresar a Francia, ¿sí? Recuerda que había un deseo de venganza por el lado de los alemanes, ¿no? Entonces, mira lo que van a hacer. Cuando llegan, se fotografían, van a ir a los lugares históricos, como una especie de venganza, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, las tropas alemanas pasando por el Arco del Triunfo, ¿sí? Es una construcción que es símbolo en París, ¿sí? Por otro lado, también visitando la tumba de Napoleón Bonaparte, ¿sí? Ahí está Hitler, ¿no? Vestido de blanco. Dicen pues que los franceses, cuando veían, muchos de ellos lloraban, ¿no? De impotencia, de rabia, ¿no? De ver su país invadido. Frente a esto es que los aliados se van a reunir, y ahí tenemos a los tres líderes de las potencias mundiales, ¿no? Tenemos a Winston Churchill por el lado de Gran Bretaña, a Franklin Roosevelt, y tenemos a Joseph Stalin, ¿no? Se reúnen en la conferencia de Yalta para establecer medidas para poder dar solución a este hecho. Ahí está el desembarco de Normandía, mira, ahí está. Francia, norte de Francia, ese es Normandía, y ahí se ve la cantidad de embarcaciones, mira, ve, hasta los dirigibles con la finalidad de movilizar hombres. ¿Sí? Una vez que ingresan a Francia, mira, por acá ahí está Alemania, porque son países, aquí, a ver, vamos a ver. Si ingresa por este lado, por el norte de Francia, por aquí, entonces este va a ser un lugar por donde van a movilizar gran cantidad de hombres, ¿no? De efectivos militares. Ahí está, el desembarco de Normandía, se ve en la estrellita. Pero todas las flechitas que vemos de color rojo y naranja es el movimiento que van a hacer los aliados, ¿sí? También van a ingresar por el norte de África. Ah, porque no les dije, también en África va a presentarse la Segunda Guerra Mundial. Aquí también se van a enfrentar, ¿sí? Los alemanes buscan expansión, también lo mismo. Los italianos quieren recuperar territorios en Alemania. Aquí lo que vemos es que los aliados ocupan Europa y van a hacer retroceder a los países del eje, ¿no? Mira ahí todo lo rojo, ¿sí? Están ingresando los aliados de Estados Unidos y de Gran Bretaña, ¿sí? Especialmente. Y para el otro lado están los aliados rusos, que van a ingresar también. Y muchos celebraron, ¿sí? Celebraron con alegría el hecho de que puedan hacer retroceder a los alemanes. Fueron capturados militares alemanes. Ahí está. También lo que se está viviendo es el ataque por el frente asiático, ¿no? De Japón a Estados Unidos, ¿sí? La fecha del 7 de diciembre de 1941, Franklin lo describió como la infamia, ¿no? Porque atacaron una base militar. Y los aliados, ¿sí? Ya ahora regresamos para Europa, porque el ataque a Pearl Harbor sucede en Asia, ¿sí? Al ingresar los aliados a los países que habían sido ocupados por los alemanes, ¿sí? Y especialmente a Alemania, a Austria, a Polonia, descubrieron un horror. Descubrieron cosas que no habían tomado en cuenta, que los alemanes que habían apoyado tanto a Hitler tampoco habían caído en cuenta. En estas construcciones, ¿sí? Van a encontrar campos de concentración, van a encontrar lugares de exterminio.
Los alemanes habían creado campos de concentración, que eran unas instalaciones para encarcelar y eliminar a los enemigos del Estado. La mayoría eran de los campos de los prisioneros de los campos de concentración eran en un inicio comunistas alemanes, socialistas alemanes, socialdemócratas, gitanos, a quienes llamaban Roma, testigos de Jehová, homosexuales, sacerdotes cristianos o personas ocupadas, acusadas de cualquier comportamiento que fuera considerado anormal o asocial. Ahí está la fuente donde he sacado esto. Y encontraron campos de concentración, lugares donde donde se hacía trabajar a muchos tipos de personas y principalmente, de lo que hemos dicho, también a judíos. Una vez que inicia la guerra, van a llevar ahí a gran cantidad de judíos, ¿sí? Con la finalidad de saberlos trabajar y luego exterminarlos, matarlos. Habían campos de concentración donde principalmente se hacía trabajar, habían campos de exterminio, que eran campos de la muerte, guetos donde se encerraban a poblaciones completas, ¿sí? Y lugares donde se encontraron masacres, es decir, cantidad de gente a la que habían asesinado, ¿sí? Y que pues en estos lugares donde se habían hecho masacres no se habían tomado siquiera la molestia, ¿sí? De hacer fosas individuales, sino que se habían hecho fosas comunes donde las habían colocado a todas estas personas. Muchos de estos lugares, en muchos de estos lugares ni siquiera se había logrado enterrar a las personas y encontraron cuerpos en descomposición, así como escuchan. Por eso es que a veces el decir que alguien está a favor de este tipo de pensamiento causa cierto escozor, cierta indignación, ¿no? A ver. Ahí está. Después de la anexión a Austria, de Austria en 1938, los nazis arrestaron judíos, alemanes, austriacos y los encarcelaron en campos de concentración como Dachau y esos que están ahí, ¿no? Después, ¿sí? Llevan a cantidad de hombres y mujeres judíos para encarcelarlos en campos de concentración por periodos breves. ¿Quiénes van a estar a cargo de estos hombres? Pues las fuerzas especiales llamadas SS, unidades de Calabre, quienes los van a vigilar y aquí con ellos se van a hacer hasta experimentos médicos, ¿no? Los van a hacer con ellos trabajos forzados, van a tener a miles de prisioneros, ¿sí? Quienes van a morir de agotamiento, de hambre, maltratados. Estos eran los lugares que por fuera pues no parecían solamente como cárceles, ¿no? Se les hacía trabajar. Y luego, sí, ahí se llevó también a niños, ¿ah? Miren cómo vivían, miren cómo dormían. Miren el estado medio calavérico, ¿no? De ese señor, lo cual nos da un indicativo de cuál era la calidad de vida que llevaba. Y estos hornos eran hornos de cremación, donde se quemaba, finalmente se incineraba los cuerpos, ¿sí? Cuando llegó el ejército aliado encontró todo esto, encontró este horror. Por eso es que celebraban la llegada de los aliados. Pero en el lado asiático la guerra continuaba. Y frente al ataque de Pearl Harbor, Estados Unidos va a responder con 2 bombas atómicas, en Hiroshima y en Nagasaki. Miren cómo quedó la ciudad. Inmediatamente el emperador Hirohito declaró la capitulación, es decir, se rendía ante Estados Unidos. ¿Sí? Ahí está. La primera bomba nuclear fue Little Boy, que cayó el 6 de agosto de 1945 a las 8:15, ¿sí? Solamente unos días después, el 9 de agosto, va a caer en la ciudad de Nagasaki otra bomba nuclear más, ¿sí? Los daños fueron increíbles. Miren ustedes, ¿sí? En Nagasaki nada más, abatiendo, dicen, Nagasaki se llegó a abatir a 70,000 personas. De estas 70,000, 40,000 murieron de inmediato, ¿sí? En el caso de Hiroshima, ¿sí? El 90% de la ciudad fue destruida. Y en los meses siguientes, porque las personas, habían sobrevivientes, pero con quemaduras letales, ¿sí? Se redondearía la totalidad de muertos a 140,000. La Segunda Guerra Mundial fue la guerra más destructiva, ¿sí?
¿Cuáles fueron sus consecuencias? Destrucción de ciudades, infraestructuras, campos de cultivo, debilitamiento de las economías nacionales europeas frente al fortalecimiento de la economía estadounidense, renovación tecnológica y avance de la investigación. En consecuencias políticas se redujo las monarquías europeas, el empuje del socialismo democrático, el declive de poder de Europa frente a la afirmación de potencia mundial de los Estados Unidos y la Unión Soviética. El mundo se va a volver bipolar. Quiere decir que va a haber capitalismo, la mitad del mundo va a ser capitalista y la otra mitad socialista. Entre consecuencias sociales, elevado número de pérdidas humanas mayores a cualquier otra guerra que se haya vivido en la historia, ¿no? Se vivió el holocausto judío y se calcula que 6 millones de judíos fueron exterminados por el régimen nazi en Europa. Se modificó el mapa étnico europeo, importantes desplazamientos de la población fruto de los cambios fronterizos. Entre los cambios territoriales, debido a las conferencias internacionales entre los países aliados, van a dividir Alemania, por ejemplo, ¿no? Los países que ven modificadas sus fronteras, por ejemplo, son Alemania, va a reducir sus fronteras, lo mismo Italia y Bulgaria. Amplían su territorio, ¿qué países? La Unión Soviética, Polonia, Yugoslavia y Grecia. Y Europa a simple vista va a quedar dividida así. Este es antes de la guerra y este es después de la guerra, ¿no? Antes de la guerra, Alemania es un país unificado. Después de la guerra, mira, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, ¿no? Estos países, Estonia, Letonia, Lituania, van a perder autonomía frente a la Unión Soviética y van a ser considerados parte de este país. Lo mismo Ucrania, ¿no? Que no aparece en el mapa, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces hemos llegado al final de la sesión. Espero que todos hayan terminado de ver el video. No olviden ver el otro video también.